Un saludo muy cordial a cada uno de ustedes. Mi nombre es Ángel Cárdenas Huerta, el analista de la base gráfica registral de esta zona registral. Bien, en esta oportunidad vamos a continuar con el primer curso de Derecho Registral, Inmobiliario y Catastro. Hoy desarrollaremos la sesión número 5 del módulo 1 con el tema el catastro y su utilidad registral, específicamente la base gráfica registral. ¿Qué vamos a tratar? Primero algunos conceptos básicos que de seguridad lo deben manejar respecto al catastro, la base gráfica, cartografía, funciones de la base gráfica dentro del registro de predios, seguridad jurídica, catastro y registro de predios, oficinas técnicas y la base gráfica registral, catastro y su utilidad registral. Previamente veremos sobre qué está estructurado la base gráfica registral y las oficinas de catastro. Tenemos primero el reglamento de inscripción del registro de predios aprobado por resolución 096/2013 SUNARP, donde en su artículo 11 dice lo siguiente: que todo acto que incorpora el registro de predios o modifique su inscripción deberá inscribirse previo informe técnico del área de catastro. También tenemos la directiva 03/2014 aprobado por la resolución 189/2014, donde se describen los actos que requieren el informe previo de las oficinas de catastro. Dentro de ellos están las identificaciones, subdivisiones, obligaciones urbanas, entre otros. Resolución 039/2017, que describe los lineamientos que regulan la incorporación y uso de la cartografía base para el acondicionamiento de la base gráfica registral. Tenemos el memorándum circular 086/2017, que trata sobre la estructura de la información no registral en las áreas de catastro. Esto es referido exclusivamente sobre la cartografía base, que es información no registral. El memorándum circular 087/2017 sobre la actualización de la base gráfica registral. También tenemos el memorándum circular 125/2015 sobre medidas de seguridad para la base gráfica registral. Como vemos, la base gráfica registral tiene una gran estructura y documentos legales que lo sustentan. Bien, empecemos entonces. ¿Qué es el catastro de predios? Es un inventario físico de toda propiedad predial. El inventario físico de todos los predios que conforman el territorio nacional, incluyendo características físicas, económicas, uso, infraestructura, equipamiento y derechos inscritos en el registro de predios. También comprende información gráfica sobre la forma, el área, perímetro, distancias, etcétera, la ubicación en el territorio peruano a través de sistemas de coordenadas vigentes. Adicionalmente existe un banco de datos alfanuméricos con información municipal del registro de predios del INC y de otras entidades. Es habitual que el catastro se divida en tres secciones: el geométrico, el jurídico y el fiscal. El geométrico específicamente hablando sobre la forma, la posición dentro de la superficie terrestre. El tema jurídico, el catastro jurídico, que determina los colindantes y el titular de la propiedad. Y el catastro fiscal, que habla específicamente sobre el valor del predio, el mismo que servirá para calcular el impuesto predial. No, esto es un gráfico básico sobre qué es más o menos el catastro, la realidad, cómo se plasma alfanuméricamente, de ahí gráficamente, y es procesado en un computador. ¿Qué es cartografía? Una ciencia y arte de representar mediante símbolos y accidentes naturales los aspectos culturales de un determinado espacio territorial. ¿Qué es la cartografía básica? También una representación gráfica del territorio nacional con información topográfica, planimétrica y altimétrica, cuya elaboración se encuentra sujeta a la validación de las normas técnicas elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional. ¿Qué es la cartografía catastral? Aquella que representa la realidad física de los medios en forma abstracta y descriptiva elaboradas por entidades a una escala catastral, como por ejemplo tenemos los que se muestran aquí en pantalla, ¿no? Nuestra provincia de Huaraz, los mapas de provincias del departamento de Ancash. ¿Qué es la cartografía complementaria? Información adicional a otro que se encuentran en el mismo ámbito, sea en el mismo formato u otro, siempre que se complementen entre sí. Entre ellos tenemos las curvas de nivel, ríos, planes de desarrollo urbano, entre otros, que nos permiten determinar una mejor ubicación para unos predios. Bien, base de datos, conjunto de datos estructurados para permitir su almacenamiento, consulta y actualización en un sistema informático. Entre ellos tenemos Oracle, MySQL, SQL Server, Postgres, entre otros, ¿no? ¿Qué son bases de datos catastrales?
es un conjunto de datos gráficos y alfanuméricos que describen las características físicas, jurídicas y económicas de los predios catastrados, que llegaron a ser conocidos mejor como geodatabase, ¿no? Esto es lo que describe una base de datos catastral. Toda esta información es almacenada en una gran base de datos catastral que, como decíamos, almacena información física, jurídica, económica y otros más que tuviese relacionado a la base de datos. La base gráfica registral, ¿qué es? Es el sistema de información registral estructurado y organizado constituido por la base de datos gráficos y alfanuméricos automatizados de predios inscritos a partir de la información técnica que obran en los títulos archivados, estos elaborados sobre una cartografía base. La base gráfica registral constituye una herramienta fundamental para los fines de las áreas de catastro de SUNARP que permitirá determinar la existencia o no de derechos inscritos en un ámbito determinado, o que el predio en materia de consulta forma parte de un predio de mayor extensión inscrito o que se encuentra ubicado parcialmente sobre otro. Bien, terminamos con la parte conceptual, pasaremos un poco a detallar lo que como SUNARP tenemos una misión. Nuestra misión es brindar seguridad jurídica para todos, ¿no? Que haya un correcto tráfico jurídico de inmuebles sobre la premisa de seguridad jurídica. ¿Qué queremos evitar? Riesgos, conflictos, juicios, pérdida de derechos, entre otras dificultades que nos podrían dificultar el tráfico jurídico de inmuebles. ¿Qué es lo que pretendemos hacer como oficina de catastro? Primero, el registro de públicos, la SUNARP, específicamente la SINARP, creada con la ley 26366, está fundamentado sobre estos pilares. Primero, la especialidad, opinabilidad, legitimidad, fe pública, entre otros, que dan seguridad jurídica. Y dentro de esto, ¿qué participación tendrá el catastro? ¿Qué rol cumple el catastro? Yo diría personalmente que va a pasar a ser uno de los grandes pilares que van a dar seguridad jurídica. Pero veamos previamente algunos detalles. Primero hay que saber, identificar, reconocer y más que todo saberlo. La SUNARP no genera catastro. La SUNARP no genera catastro, pero sin embargo necesita de ello para un adecuado ejercicio de sus funciones. Que las instituciones generen entonces un catastro es necesario que se hagan bajo las normas establecidas, ¿no? Y que sea de manera integrada bajo estándares, nomenclaturas y procesos técnicos uniformes, no que cada uno levante conforme le parece. El intercambio permanente de información constituye un fin, pero además una herramienta muy valiosa para el Sistema Nacional Integrado de Información Catastral predial. Este es el mundo real. En el mundo real obtenemos datos gráficos, alfanuméricos, que estos cruzados nos producen lo que son las herramientas GIS, ¿no? Los sistemas de información geográfica. Estos sistemas de información geográfica producen información. Sabemos que la información bien aplicada nos va a proporcionar conocimiento y esto nos dará sabiduría. Algunas características y utilidades del catastro. La correcta formación y gestión del catastro va a determinar la capacidad de generar municipalidades tributarias provenientes del impuesto predial. Los productos de la formación y gestión del catastro son de gran utilidad para el planeamiento y ejecución de programas y proyectos de ordenamiento urbano y territorial. En este punto es donde el catastro adquiere una característica multipropósito, ¿no? Que tiene el propósito fiscal, ¿no? Para el tema de los impuestos prediales, económicos, para estudios de mercado, jurídicos, para definición de propiedades, identificación de propiedades, inmatriculación de predios, administrativa, para hacer simulacros y estadísticas, políticas también, para subvenciones de becas, políticas territoriales, planeamiento urbanos, otras. El catastro y sus finalidades. La primera finalidad del catastro es determinar ubicación, tamaño, tipo y uso de los bienes inmuebles, siendo estos urbanos o rurales, ¿no? Localizados dentro de un municipio. También registra el valor y el derecho de propiedad del bien inmueble, registra mutaciones o modificaciones que sufren estos predios, sean por diversos motivos, ¿no? De sucesión, donaciones, cambios de titularidad, división, partición, habilitación, entre otros. Bien, ¿qué relación entonces hay entre el registro y el catastro? Primero, el registro proporciona esta información, titularidades nominales, modificaciones de predios, todo a nivel jurídico, ¿no? Que han sido inscritos con partes notariales en donde el notario ha dado fe de los actos que se han realizado. Mientras que el catastro determina y aporta
la existencia de descripción física y una única localización para un determinado bien. Por lo que la función del registro es netamente jurídica y de oponibilidad, mientras que la función del catastro es administrativa y fiscal. El catastro registral. El registro público de la propiedad, más que un inventario de inmuebles, es un registro jurídico de bienes inmuebles, y el efecto de la inscripción en registros públicos es de dar fe pública de los actos registrales y generar seguridad jurídica. El catastro implementado en las zonas registrales es un catastro eminentemente jurídico, el cual refleja gráficamente el universo de predios registrados en cada oficina registral, que está enlazada a las partidas registrales, mostrando la inscripción del predio original y sus modificaciones mediante la aplicación del software SIG. Entonces, esta es la definición que tiene el catastro dentro de registros. Algunos han comentado, pero el catastro no debiera existir dentro del registro. Sin embargo, esta es la función, ¿no? Es un catastro eminentemente jurídico. Algunos antecedentes del catastro, cómo ha ocurrido, cómo ha progresado y cómo se ha desarrollado dentro del registro público. Primero, recordemos que cuando se inició el registro público en los años 1888, en adelante se podía inscribir o hacer inscripciones de manera legal sin planos. No era requisito, no era necesario, nadie pensaba que podría ser necesario. Sin embargo, hacían sus inscripciones solamente con las escrituras antiguas, los partes notariales, hasta el año 1984. Sin embargo, por otras partes se estaban elaborando planos, pero si es que había, no tenían referencias, solamente eran tal vez un cuadrado y un vacío, y no tenían ningún tipo de referencia. A partir del año 1984 ya empezó a despertarse, ¿no?, el tema de los planos. Y es en el año 89 que se da el decreto supremo, el 0289-IUS, donde se determina que cada escritura que se pretenda inscribir en el registro de predios sobre un bien inmueble debiera de ir adjuntado con un plano. Después se empieza a generar información gráfica, ¿no?, a partir de este año. Pero no es todavía hasta el año 2004 donde se da y determina las características que debe tener un plano, ¿no? La ubicación, la localización, área, perímetro, coordenadas, ángulos, y estos detalles últimos ya se enfocan más con la directiva 02 y 03 del 2014, que corresponden a la inscripción de predios y también para las publicidades. Es acá donde recién tenemos información, ¿no? Todo este es el antecedente que ha pasado y todo eso, ¿no? Y sin embargo está entrando a registro, y es catastro ahora quien tiene que absorber, extraer los datos de los títulos archivados para tratar de reconstruir su mosaico. Algunos antecedentes más. La ausencia del catastro estandarizado de alcance nacional ha afectado al registro de predios y a la seguridad jurídica. ¿De qué manera? Ha ocasionado dificultades para la localización única y confiable de todos los predios inscritos, y también se ha generado duplicidades de partidas. Vamos a ver eso un poco más a detalle también más adelante. Tenemos las oficinas técnicas y la base gráfica registral. Las oficinas técnicas se han ido implementando a partir del año 1986 hasta el año 2003, específicamente aquí en la zona de Angas, en la zona registral número 7, se ha implementado todavía en el año 2003. La base gráfica es un rompecabezas gigante que tenía que constar de todos los predios inscritos, dando una posición única. Para ello se adquirió softwares, como por ejemplo acá mostramos el AutoCAD, que fue de los primeros que se adquirió. También software GIS, como el ArcGIS. También se tuvo que manejar bases de datos que relacionen nuestra base gráfica con los sistemas registrales. Tuvimos que comprar equipos, plotters, escáneres de gran tamaño, y aún seguimos en proceso de desarrollo, ¿no?, con la compra de nuevos equipos más eficaces que nos permitan escanear a mayor calidad los planos que tenemos en los títulos archivados. ¿Todo esto para qué sirve? ¿Para qué se hizo? Con el fin de emitir informes técnicos que determinen si un predio se encuentra superpuesto sobre otro o no. Y nuestros informes, los informes técnicos tendrían que ser concluyentes, además de ser vinculantes para los registradores. Nuevamente recalcar que estas oficinas no generan catastro ni cartografía. La base gráfica registral
Primero, no necesariamente refleja la realidad física actual. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros testimonios, nuestras escrituras antiguas, nuestros pruebas notariales indicaban nuestro predio 10 por 10. Pero cuando se ha ido a hacer la medición ahora con métodos más actuales, con mejor tecnología, con la estación total, con el GPS o con vuelos aéreos de mayor precisión, nos damos cuenta que no es 10 por 10, sino es 950 por 1050, por ejemplo, ¿no? Y no tendría la realidad, ¿no? La base gráfica no necesariamente refleja la realidad física actual, ¿no? ¿Por qué? Porque es un registro declarativo. Eso quiere decir que si es que queremos, declaramos, si no, no. En otras palabras, si yo quiero, inscribo, si no, no. Pero sin embargo, en otros países sí es obligatorio la inscripción registral, ¿no? La información con la que se ha formado la base gráfica registral es primero con la inscripción literal, ¿no? O con las inscripciones marginales que tenían los asientos registrales. Dentro de la base gráfica registral. Igual si se presentan títulos todavía en WG84, también se presentan en PSAT 56. Además de ello, nuestra zona registral está dividida en 3 oficinas. La oficina registral de Huaraz, de Casma y de Chimbote. De Chimbote, que abarca la provincia de Santa y Payasca, la de Casma, que abarca Casma y Guarmey, y la de Huaraz, que abarca todo este grupo de provincias. Pero además de ello, estas provincias se encuentran divididas por los usos, ¿no? La zona 17 y la zona 18. Específicamente algunas provincias, distritos afectados, como tenemos Guarmey, tenemos también acá Quillo en Yungay, también en Huaylas, también una parte de Huaraz, Las Pampas, que están dentro de la zona 17 y otra parte dentro de la zona 18, lo cual ha hecho que nuestra base gráfica se vea dividido en esos bloques, ¿no? En cada oficina registral tiene que haber entonces 4 esquemas prácticamente, ¿no? Uno para el PSAT 56, para el PSAT 56, perdón, y para el WGS 84, cada uno en su respectiva uso, ¿no? En zona 17 y zona 18. Algunas limitaciones que tuvo el catastro: primero, que existen predios inscritos que no cuentan con planos inscritos. Existen predios inscritos con croquis, con planos con referencia geográfica, pero que no estaban muy bien. Planos con perimétricos sin referencia geográfica. No se cuenta con el catastro municipal a nivel de todos los distritos. Sí, es cierto, hay unos pocos distritos que nos han hecho llegar su catastro o lo que han trabajado. No todos lo tienen, ¿no? Entonces eso ha sido una limitación para que se arme este gran mosaico. La base gráfica registral en desarrollo. Cuando se inició en el 2003 teníamos la idea, ¿no?, de que nuestra base gráfica sea única, integrada y confiable. Entonces para ello se empezaron con estos temas, ¿no? Se requería de cartografía base y cartografía catastral articulada y de calidad. El Sistema Nacional Integrado de Información Catastral Predial ha ayudado, ha coadyuvado a generar cartografía catastral útil para el desarrollo de la base gráfica registral. Culminar también la digitalización de predios inscritos con planos catastrales, tanto de la reforma agraria y lotizaciones urbanas. Queríamos hacer y retomar alianzas estratégicas mediante convenios con los gobiernos municipales para la creación de una base gráfica común y promover las acciones de saneamiento físico-legal de acuerdo a las leyes 28294, al decreto legislativo 1089 y la ley 27333.
¿Cómo ha evolucionado la base gráfica registral? Primero, como hemos visto anteriormente, se inició con estas premisas, pero hoy en día ya tiene algunas características. Primero, almacena debidamente la información gráfica georreferenciada de la totalidad de los predios inscritos. A estas fechas ya se ha recorrido la gran cantidad de títulos archivados que se tiene y todo ello ya se encuentra incorporado en la base gráfica registral. Sin embargo, salvo uno que otro que no cuenta todavía con referencias geográficas y todavía no se puede determinar muy bien su ubicación, ¿no? ¿Dónde lo pondríamos? Si es un cuadrado que está en el vacío, ¿dónde lo pondríamos? ¿No? Es muy complicado. Entonces, eso se está desarrollando poco a poco. También cuenta con mecanismos de control, actualización permanente y roles de acceso. No es que cualquiera puede acceder a la base gráfica. Tiene roles, tiene control, hay mecanismos que están dados por directivas, por memorándums, como vimos al inicio en la base legal. La estructura y la información almacenada es producida por procesos eficientes y estandarizados a nivel nacional. No es que cada zona registral levanta a su parecer, hay estándares nacionales, hay procesos que ya han sido determinados de la forma de cómo se debe incorporar, cómo se debe actualizar, qué herramientas debemos usar. Una localización georreferenciada en base a cartografía base, cartografía catastral, imágenes satélites, ortofotos y cartografía oficial. Sobre esto ha sido reconstruido nuestra base gráfica registral, más que todo para aquellos predios que no cuentan con referencias geográficas. Cada predio incorporado cuenta con un respaldo de un plano escaneado y georreferenciado. Todo lo que sea escaneado y todo lo que sea incorporado cuenta con un plano escaneado y georreferenciado, ¿no? Eso es lo que debe hacer de nuestra base confiable. ¿Cuál es el soporte de la base gráfica registral? ¿Cómo está? ¿Qué es lo que le ayuda o sobre qué está asentado nuestra base gráfica registral? Primero, el archivo registral, de donde extraemos los títulos que se han llegado a inscribir y son evaluados para su incorporación dentro de la base gráfica registral. Luego usamos los sistemas registrales, los sistemas CIRSAR que tenemos dentro de las oficinas registrales, los cuales usamos como apoyo y de ayuda para comprender mejor los planos que se encuentran en los títulos archivados. Además de ello, tenemos la cartografía base que nos ayuda a determinar una mejor ubicación para un predio. Todo esto da soporte a la base gráfica registral y es así como lo tenemos ahora, ¿no? Acá tenemos predios rurales, tenemos predios en proceso de inscripción, predios inscritos de manera ordinaria, de lo que entra día a día. Tenemos predios SARP que han entrado masivamente, tenemos los predios SERP también que han entrado por PET de manera masiva, ¿no? Y toda esa información se cuenta en la base gráfica. Adicionalmente a ello tenemos ríos, tenemos por ejemplo acá zonas arqueológicas que nos han alcanzado las entidades correspondientes. La base gráfica tiene una estructura, ¿no? Esta es la estructura de la base gráfica registral. Tiene códigos de oficina, número de título, fecha de título, la partida registral, una partida anterior, de dónde proviene, el estado de predio, el NUMCUC, que es el código único catastral, que muy pronto ya se está ejecutando a nivel nacional, el código de referencia catastral, el EPCG, que corresponde netamente al SRID del datum, ¿no? El SRID del datum, ¿no? La fecha de carga, el tipo de predio, las observaciones o relevantes o detalles que se quieran añadir sobre el predio y el ubigeo, ¿no? Entonces esa es la estructura, no es que llenemos cualquier tipo de información dentro de la base gráfica, esa es la estructura a nivel nacional. ¿Cómo está? ¿Qué más? ¿Cómo está estructurado además nuestra base gráfica registral? Con archivos de XF, de WG, que corresponde a la reconstrucción de los títulos archivados. También a esto añadiría los datos textuales, las coordenadas, las bases de datos planas, ¿no? Que vienen a ser la información alfanumérica, y las bases de datos espaciales, ¿no? Todo esto integra nuestro sistema de información geográfica para nuestra base gráfica registral. Bien, entremos a lo medular del tema, la función de la base gráfica registral en el registro de predios. Primero es prevenir eficazmente la superposición durante los procesos de inscripción y detectar las duplicidades de partidas, localizar con certeza los predios inscritos, coadyuvar a diagnosticar la situación de las inscripciones de los predios y por ende las dificultades para identificar su ubicación exacta, publicar información gráfica exacta y con efectos jurídicos,
Una adecuada interoperabilidad con futuros sistemas informáticos de información registral. Adecuada articulación con redes de información georreferenciadas sobre áreas naturales protegidas, concesiones forestales, minería y otros. Bien, primero veamos la función básica de la base gráfica registral es evitar una doble inmatriculación. Si un predio es incorporado en la base gráfica registral por inmatriculación y se mantiene la misma exigencia, las mismas coordenadas, la misma ubicación para todos los que pretendan inmatricular en el futuro, no habrá la posibilidad de dobles inmatriculaciones. Eso va a ser prácticamente imposible. Cualquier intento de solapamiento o invasión de un predio incorporado en la base gráfica registral será inmediatamente detectado y se determinará la denegación o suspensión de la operación registral pretendida. ¿Qué más evita? La discrepancia en la determinación del área. Los datos técnicos descritos en los partes notariales, distancias, áreas y perímetros son sencillos de corroborar cuando dicho predio es graficado en la base gráfica registral. La representación gráfica de los predios determina de manera indudable, con mínimos márgenes de tolerancia perfectamente asumibles, la superficie real del área. No, el problema era que anteriormente se presentaban los partes notariales, como les decía hace poco, indicando medidas 10 por 10, pero cuando han graficado su plano con datos técnicos levantados por la municipalidad con topografía, no es esa medida, ¿no? Y eso se puede detectar ahora fácilmente con la base gráfica registral. ¿Qué más? Evita las inscripciones superpuestas. La intención de inscribir más área del que es poseedor, debido a que así lo indica el parte notarial, es detectable, ¿no? Si yo tengo mis colindantes ya inscritos y mi parte notarial dice por el frente 10 y solamente me ha quedado un espacio de 9 metros, va a ser prácticamente imposible inscribir superponiendo a mis colindantes, ¿no? Para ello hay que seguir un procedimiento de rectificación. Al tener inscrito y graficado los predios en la base gráfica registral, no podrá vulnerarse esos derechos por superposiciones parciales o totales. Evita superficies sin adjudicar en proyectos urbanísticos, ¿no? Las independizaciones realizadas sobre una matriz de manera sucesiva hasta agotar su superficie sin tener conocimiento exacto de cuál es exactamente el predio remanente a segregarse. Anteriormente se inscribían matrices enormes, grandes, de muchas hectáreas, de 50, 100, 200, 1000 o miles de hectáreas. Estas eran independizadas, ¿no? Independizado uno, independizado otro, y nunca se podía determinar, simplemente con el título archivado, determinar cuál es el área remanente. Sin embargo, si esto es graficado en la base gráfica registral, sí podemos determinar cuáles son las áreas que están por independizar, por segregarse. La representación gráfica de estos restos, como la de cualquier otro predio, evitará movimientos especulativos inmobiliarios, ¿no? Entonces ahí vamos a saber qué cantidad de área está por adjudicar todavía, y no es que van a poder inscribir donde quieran o como ocurría anteriormente, ¿no? Por ejemplo, algunas comunidades tenían sus terrenos y empezaron a independizar fuera de su área inscrita, ¿no? Empezaban a independizar de otros lados, y eso es fácil de identificar dentro de la base gráfica registral. Sin embargo, si no hubiese, sería bien complicado, ¿no? Una comunidad o un dueño de una gran matriz podría independizar de donde se le dé la gana. Es un medio de representar áreas discontinuas y viales. Se puede determinar cuáles son los linderos de una calle que discurre a lo largo de toda una urbanización, cosa que es muy complicada de entender con la sola descripción literal de los hilos archivados. Si tenemos 20 hectáreas y una calle atraviesa todas esas 20 hectáreas, ¿cómo podríamos determinar cuál es su lindero norte o suroeste? No sería muy complicado, pero dentro de la base gráfica registral sí es muy sencillo determinar esos linderos. Georreferenciado el predio de carácter lineal y representado gráficamente, quedará preservado de cualquier invasión que a lo largo de la historia se pueda llegar a pretender. También evita la pérdida de localización de predios por ruptura en su tracto. Muchas veces se pretende localizar físicamente predios inscritos a lo largo de años pasados, que en la actualidad resulta prácticamente ilocalizables, dado el cambio de la fisionomía del terreno que tuvo desde su inscripción. Esto ocurre muchas veces predios inscritos en el año 1920, 1950, y tenían de forma rectangular, pero ahora en la actualidad pasan vías o han hecho cortes, no sé.
y ha cambiado la fisionomía del terreno y es prácticamente ilocalizable con la sola descripción literal de esta inscripción. Desde el momento en que en la base gráfica un predio es representado sobre el territorio, queda garantizado su localización en cualquier momento histórico posterior, a pesar del cambio físico que pudiera sufrir con el tiempo. ¿No? A veces también ocurre que alguien sale fuera del país y vuelve después de 20, 30 años y su predio ya no tiene la misma forma porque fue incrustado por vías, no sé, o afectado por secciones viales, pero sin embargo dentro del registro esto no puede ser perdido, no se puede perder su localización, sea por tracto o por el tiempo. También es un medio de evaluación del estado de inmatriculación territorial de predios, ¿no? ¿Qué porcentaje del territorio se haya inmatriculado en el registro de propiedad inmueble? No se puede determinar con la sola lectura de los títulos archivados. Evidentemente, la colección de los títulos archivados existentes en la oficina registral no va a proporcionar dicha información. Tampoco nos proporcionará información acerca de la localización, proximidad o lejanía. En fin, la base gráfica registral permite apreciar un sinfín de circunstancias que resultan incomprensibles. También permite acumular la evolución histórica de la descripción de los predios. El folio real permite constar a través de asientos sucesivos las modificaciones que sufre una entidad, pero no permite contrastar esta información con la evolución del territorio plasmada a través de los años en sucesivas cartografías. La base gráfica registral ofrece la manifestación de antigüedad de las formas del predio y cómo éstas han ido cambiando en el transcurso del tiempo, ¿no? Si antes era grande, un rectángulo inmenso, después se rectificó su área, después se subdividió, se volvieron a acumular, todo eso está registrado y graficado dentro de la base gráfica registral. Algo muy complicado de hacer si tuviésemos esos actos a lo largo de 20, 30 o 50 años y tratar de reconstruirlo solamente con el título archivado. Sería un poco más complicado, pero con la base gráfica registral se puede identificar esos movimientos en cuestión de minutos. La base gráfica registral ofrece la manifestación de antigüedad de las formas del predio y cómo éstas han ido cambiando en el transcurso de tiempo. A través de la cartografía base se puede determinar aproximadamente la antigüedad de una construcción, por ende determinar si una inscripción de una construcción fue realizada en un determinado periodo. No, ahora el uso de la cartografía base, por ejemplo, Google Earth nos permite y nos facilita imágenes de calles, ¿no? Donde podemos ver las construcciones, ¿no? A veces pretenden hacer inscripciones indicando que su construcción ha sido hecha en 1980, 1990, y cuando revisamos esta cartografía base nos damos cuenta de que en esos años no había nada, ¿no? Y es a veces penoso, ¿no? Lo que pretenden hacer los usuarios faltando a la información. Permite también asociar a la información registral el resto de información territorial. El sistema de bases gráficas registral permite asociar y vincular o relacionar información urbanística, medioambiental, tributaria, administrativa al predio que se encuentra inscrito. Perspectivas a futuro: contar con una base gráfica registral integrada, y con esto queremos decir que esté conectada, que esté validada también con las bases gráficas municipales, que esté integrada también a las bases del IGN y de otras entidades, ¿no? Los predios inscritos sin datos técnicos de área, medidas perimétricas y ubicación especial sean materia de saneamiento físico legal, ¿no? Para que se puedan incorporarse a esto por errores de cálculo o por rectificación de área, ¿no? Se pueden incorporar dentro del registro. La base gráfica registral concuerde con la realidad física, es nuestro gran anhelo, ¿no? Como administrador de la base gráfica acá en esta zona registral es lo que pretendemos más, ¿no? Que concuerde con la realidad física, al menos la ubicación primero, ¿no? La ubicación, luego trataremos de darle la forma con los actos que vayan apareciendo respecto a la rectificación de área. Se puede dar publicidad de información gráfica registral en medio digital a través del geoportal, donde puedan acceder todos y cada uno de ustedes. El sistema con miras al desarrollo. Nuestra base gráfica registral va a proporcionar que el catastro con el registro proteja los derechos del titular del predio, ¿no? Esa es nuestra misión: dar seguridad a las transacciones inmobiliarias, disminuir los riesgos de conflictos, proteger los derechos del acreedor, menos riesgos a créditos y créditos más baratos, establecer tributos municipales, fiscalización de impuesto a la renta,
Todo esto que va a llevar a que se promueva la inversión, Todos estos componentes que van a mejorar un mejor uso y proteger la protección de la tierra, ¿no? Todo esto va a contribuir a un mejor entorno económico, social y físico. Todo esto nos va a conllevar a un desarrollo económico. Bien, eso sería todo. Quería agradecerles y invitarles a que nos puedan visitar en nuestra página web www.sunar.gov.p y también asistir, hay un tutor registral donde puedan adquirir mayor información. Gracias, hasta otra oportunidad.